En esta sección se describen tres aplicaciones de carácter general de los flip-flops que nos van a proporcionar una idea básica de cómo pueden utilizarse. Las tres aplicaciones son, por un lado, el almacenamiento de datos en paralelo. Uno de los requisitos más comunes de los sistemas digitales consiste en almacenar de forma simultánea una serie de bits de datos, procedentes, por ejemplo, de varias líneas paralelas en un grupo de flip-flops, ¿vale? Por otra parte, también se puede hacer la división en frecuencias de señales periódicas, ¿vale? Convertir señales periódicas en múltiplos enteros de esa señal y hacerlas más lentas, ¿vale? Se realiza con objeto de conformar señales extra de sincronismo para diversas partes de las que pueda estar compuesta un circuito digital, ¿vale? Y podemos construir contadores a partir de flip-flops. Pues bien, en posteriores páginas se tratarán en más detalle las aplicaciones de los flip-flops en contadores y registros. Pasemos a ver la primera de las aplicaciones descritas, en este caso el almacenamiento de datos en paralelo. Pues bien, en esta imagen podemos ver 4 dispositivos flip-flops de tipo D activados por flanco de subida y nos fijamos en que todas ellas tienen una señal de clear, ¿vale? Que recordamos que el clear era un reset, ¿vale? No vemos que tenga una señal de prechar, de precarga, ¿vale? Solo de clear, de resetear la memoria. Pues bien, recordamos que cuando clear es 0, lo que vamos a hacer es que vamos a obligar a que a la salida, aquí entra un 1 y entonces estamos haciendo un reset y estamos obligando a que todas las salidas sean 0, continuamente 0, hasta que esto pase a 1 y deje funcionar a nuestros flip-flops, ¿vale? De forma síncrona con la entrada de reloj. Bien, pues bueno, ¿para qué se pueden utilizar? Pues por ejemplo, para almacenar o poner en sincronía un número, por ejemplo, de 4 bits en paralelo. Le pondríamos A3, por ejemplo, A2, A1 y A0, los cargamos en paralelo, un número A de 4 bits, y lo vamos a poner en sincronía con la señal de reloj, o, bueno, queremos almacenarlo durante un ciclo de reloj, ¿vale? Bien, veamos un ejemplo de cómo funciona a través de esta figura de la derecha, de este diagrama de tiempo. Imaginemos que de 0 es 0 continuamente, de 1 por lo que me dice es 1 continuamente, de 2 igual, de 3 es 0 y bien, el dispositivo va a estar a clear, ¿vale? Todo este estado de aquí. Clear es activo a nivel bajo. Entonces, en el momento en el que está clear, evidentemente todas mis salidas van a ser 0. Nos fijamos que todas mis salidas son 0. Bien. A partir de aquí se da una transición de clear a 1, por lo que ya puede dejar funcionar a mi circuito de almacenamiento de datos de forma síncrona con las entradas o con los pulsos de flanco de subida de la señal de reloj. Y en este caso, al ver este flanco de subida, pues evidentemente van a actualizarse las salidas con los datos de entrada. Y efectivamente, en Q0 aquí aparecería un 0. ¿Vale? En Q1 va a transitar a 1 porque tenemos 1. De 2 en ese instante es 1 también, por lo que Q2 va a transitar
a 1. Y en este caso, como D3 era 0, pues Q3 se va a quedar en 0. Todo un ciclo de reloj, ¿vale? Así hasta que vuelva a haber una nueva transición y tendremos que volver a mirar los nuevos datos que tenemos las entradas, ¿vale? Bien, veamos una aplicación, una segunda aplicación que tienen los flip-flops. En este caso, la aplicación va a ser división en frecuencia. Cuando se aplica un tren de impulsos a la entrada de reloj de un flip-flop, aquí vemos, vamos a meterle una señal de reloj, ¿vale? Conectado en modo basculación. El modo basculación es el modo al que se le llama al JK cuando las entradas J y K son 1. Recordemos que en ese estado las salidas estaban permutando continuamente a su salida anterior negada, ¿vale? Y Q negado era la salida anterior sin negar, es decir, que estaban continuamente de un ciclo de reloj al siguiente negándose. Cuando eran 1 cambian a 0, cuando eran 0 cambian a 1, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, esto se conoce como modo de basculación, ¿vale? Entonces, la salida Q es una señal cuadrada, efectivamente, que tiene una frecuencia igual a la mitad que la que tiene la señal de reloj. Veámoslo. Fijaros. Si yo tengo mi reloj activo por flanco de subida. Tengo aquí que le he impuesto un nivel alto, por ejemplo más 5 voltios, a J y K. Es decir, lo pongo en modo basculación, que en cada flanco de subida de la señal del reloj va a cambiar mi estado. Imaginemos que el estado inicial es reset, como hacíamos en otro ejercicio. Entonces, partimos de reset, ¿vale? Y ahora bien, en este flanco de aquí, como estábamos a 0, pues ahora vamos a permutar la salida al estado contrario, a 1, ¿vale? Así hasta el siguiente flanco. En el siguiente flanco vuelve a darse que las entradas son 1, 1, siempre vamos a estar a 1, 1, J igual a 1, K igual a 1, y seguimos en modo de basculación, por lo que al estar a 1 vamos a permutar al estado contrario, ¿vale? Y pasamos a 0, así hasta el siguiente flanco de subida, que volvemos a permutar porque estamos en estado 1, 1, y así continuamente en cada flanco de subida. La onda resultante, nos damos cuenta que la onda resultante tiene, fijaros, un periodo que es el doble de T1, ¿vale? Periodo 2, ¿sí? Es el doble de T1, ¿vale? Es 2 veces el periodo de la señal de reloj. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la señal es más lenta, tarda más, ¿vale? Y bien, en cuanto a frecuencia, recordamos que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿vale? Entonces, evidentemente, ahora la inversa de T2, ¿vale? Va a ser 2 veces T1, y evidentemente lo que tenemos es que la frecuencia va a ser la mitad que la frecuencia que tenía al inicio, ¿vale? Entonces, al igual, tenemos que pensar en que la frecuencia es la inversa del periodo, y al fin y al cabo, si el periodo ahora de la nueva señal, la señal de salida, es el doble, pues evidentemente va a tener la mitad de frecuencia que la señal original, ¿vale? De esta forma vemos que hemos conseguido obtener una señal más lenta de una frecuencia menor, justo la mitad, que otra señal que nos daban al principio, ¿vale? Entonces puedo dividir las señales periódicas en frecuencia, ¿vale? Bien, esto podríamos volver a hacerlo
si nosotros ponemos, en este caso, dos flip-flop JK fijados a uno, también en modo de basculación otra vez, ¿vale? Y los conectamos en serie, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que si la señal QA, que es mi salida del primer flip-flop, se usa como reloj de el flip-flop que le conecto en cascada, vamos a hacer que se divida la señal original doblemente. Fijaros. Si observamos en este caso flancos de subida, decíamos que en los flancos de subida, si empezamos de reset, ¿vale?, vamos a tener inicialmente en QA un 0, ¿vale? Y en QB un 0 también. Eso lo vamos a tener al principio, un reset en las dos, ¿vale? Bien. Entonces, como yo tengo esto aquí a 0, pues aquí no me cambia nada, ¿vale? Vale. Pues fijaros, lo primero que se va a dar es una transición para la señal de reloj, ¿vale? Se va a dar un flanco a nivel alto, ¿vale? Y lo que va a ocurrir aquí es que justo cuando se dé este flanco, como estaba a 0, ¿vale?, voy a permutar a 1 porque estoy en modo basculación, ¿vale? Y como, fijaros que esto permuta a 1, a la vez que permuta a 1, hace que haya aquí un flanco de 0 a 1, ¿verdad? Ha cambiado de 0 a 1 y efectivamente si mi salida B estaba a 0, pues va a permutar a 1 también, ¿vale? Bien, por ahí todo correcto. Llegamos a la siguiente, fijaros que la salida QA se va a mantener a nivel alto hasta la siguiente, al siguiente flanco de subida, ¿vale? Bien. Cuando se dé este flanco de subida, lo que va a ocurrir es que, como estaba en nivel alto, vamos a ir a nivel bajo, ¿vale? Fijaros que QA ha pasado de estar de nivel alto a nivel bajo. Esto estaba funcionando como reloj del segundo. Lo que se ha producido es un flanco de bajada y nosotros, el segundo biestable, el segundo flip-flop, no cambia, no lo cambiamos con flanco de bajada, ¿vale? Fijaros, aquí se ha producido un flanco de bajada, por lo que el segundo flip-flop no cambia con flanco de bajada, ¿vale? Cambia con flanco de subida, por lo que esto de aquí no le afectaría, ¿vale? Entonces esto va hasta el siguiente ciclo. Cuando se produce un nuevo flanco de la señal de reloj, ahora sí que QA va a tener una transición de subida, aquí lo vemos, ¿verdad? Y como se da una transición de subida, pues está haciendo que el flip-flop 2 cambie y bascule, porque está 1, 1, J igual a 1, K igual a 1, recordamos, modo basculación, ¿vale? Entonces aquí sí cambia, ¿vale? Vale. Siguiente señal de reloj, este cambia a 0, este evidentemente no cambia con los flancos de bajada de QA, cambia con los flancos de subida, hemos dicho, así que se queda tal cual. Vamos al siguiente flanco de reloj y este pasa de 0 a 1, ahora sí hay un flanco de subida, ¿verdad? Y con flanco de subida QB cambiaría, ¿vale? Para flanco de subida de QA, QB cambiaría. De esta forma,
QA cambia con los flancos de subida del reloj, ¿eh? Y QB cambia con los flancos de subida de QA, ¿vale? Nos estamos dando cuenta que de una señal que tenía un periodo T, vamos a llamarle T, ¿vale? Hemos conseguido una señal QA, una segunda señal QA que tiene un periodo 2T, ¿vale? Y hemos conseguido una tercera señal, una señal QB, que tiene un periodo 4T, ¿vale? 4 veces más lento que el periodo original, ¿vale? 4 veces el periodo original y por tanto 4 veces, la señal es 4 veces más lenta que la señal original, ¿vale? Por tanto, la frecuencia de QB es 4 veces menor, ¿vale? Divido la frecuencia original entre 4, que es lo que viene explicado así, aquí, ¿vale? Si sigo introduciendo flip-flops en modo basculación en cascada, por ejemplo, si introduzco un tercer flip-flop en modo basculación en cascada, pues voy a dividir la señal de la última señal, la señal última que genero, va a dividir la señal original, su frecuencia, la frecuencia de la señal original, entre 8, ¿vale? Si pongo 4 flip-flops en modo basculación en cascada, pues la última señal que genere va a ser de una frecuencia 16 veces menor que la señal original, ¿vale? Muy bien. Pues nada, el ejercicio 6.9 nos dice que al circuito de la figura se le aplica una señal cuadrada de 8 kHz, ¿vale? En la entrada de reloj del flip-flop A. Y me pregunta qué frecuencia tendría la señal de salida F-out. Pues evidentemente, como son 3 flip-flops en cascada, hemos dicho que sería 2 elevado a 3, 8 veces. Es lo que puedo dividir la frecuencia de señal original, ¿vale? Entonces F-out va a ser igual a F-in partido por 8, ¿vale? Como yo tenía, me da el problema que la frecuencia de entrada es 8 kHz, pues solo tendría que dividir y me quedaría que la frecuencia de la señal de salida sería de 1 kHz. Veamos ahora la tercera de las aplicaciones. Los flip-flops se pueden conjuntar entre ellos para conformar contadores. ¿Qué es esto de contadores? Pues un dispositivo contador es un dispositivo que realiza la cuenta desde un número hasta otro. Por ejemplo, un contador que cuente de 0 al 3, pues evidentemente contará 0, 1, 2, 3, volverá a 0 y se repetirá de forma consecutiva, ¿vale? Bien, la forma de conformar un contador es colocar flip-flop JK disparados por flanco negativo, por flanco de bajada, ¿vale? Y evidentemente el flip-flop JK estará en su estado de basculación. Fijaros que están los dos fijados a 1, ¿vale? Bien. Como no puede ser de otra forma, la salida QA del primer flip-flop depende directamente de la señal de reloj, de los flancos de bajada de la señal de reloj, y la señal de salida del flip-flop B va a depender directamente de los flancos de bajada de la señal QA, ¿vale? Entonces, cabe mencionar que
las señales van a empezar todas desde un reset, ¿vale? Entonces, bueno, ponemos nuestra señal de reloj, QA y QB. Y lo que vamos a tener es que cuando se da un flanco de bajada, evidentemente QA, que partía de reset, y QB también, QA va a tener un flanco de subida. Recordamos que QB cambia para los flancos de bajada de QA, ¿vale? Y se ha producido un flanco de subida, no de bajada, por lo que ese cambio no afectaría a QB, ¿vale? Que se va a mantener a 0, ¿vale? Entonces, QA se queda 1 hasta el siguiente flanco de bajada del nivel de la señal de reloj. Recordamos que solo nos fijamos en flancos de bajada, ¿vale? Y en el flanco de bajada, QA va a tener una transición de alto a bajo, es decir, fijaros que hemos tenido un flanco de bajada en QA, ¿vale? Ahora sí que se va a producir un cambio en QB porque se ha dado un flanco de bajada en QA. Pues bien, QB tiene una transición de nivel bajo a nivel alto. Llegamos al siguiente flanco de bajada de reloj. QA tiene una transición a nivel alto. Como QB solo cambia en los flancos de bajada de QA y esto es un flanco de subida, pues evidentemente se queda como está, ¿vale? Siguiente flanco de reloj de bajada, QA cambia, en este caso sí tenemos un flanco de bajada, ¿verdad? Y dado que es un flanco de bajada, QB cambiaría, ¿vale? De nivel alto a nivel bajo. Y así de forma consecutiva, ¿no? Este va a producir este cambio de estado y este va a cambiar cada vez que haya un flanco de bajada en QA, ¿vale? Aquí hay otro flanco de bajada en QA. Pues bien, fijaros ahora en los bits que producirían las salidas QB y QA, ¿vale? Vamos a poner que QB es el most significant bit y en este caso tendríamos 0, 0 y el 0, 0 que es en decimal, un 0. Si tenemos 0, 1, en decimal tenemos el 1. Tenemos el 1, 0, que en decimal es el 2. Fijaros que este está a nivel alto y este también. El 1, 1 hacen el 3. ¿Cuál es la siguiente salida que hacen QB y QA? Pues fijaros, 0, 0 vuelve a ser 0. Este está a nivel 0, este a 1, 0, 1, decimal 1. Y así se repite la secuencia de nuevo, ¿vale? Entonces, con dos flip-flop conectados en serie en modo basculación a través de disparos de flanco negativo, puedo conseguir un contador que cuente hasta 4 en decimal, hasta, bueno, de 0 a 3 en decimal, ¿vale? Bien, este ejercicio de aquí lo dejo para que vosotros lo hagáis y bueno, que demostréis la secuencia que llevan las señales y también que penséis hasta o desde qué número hasta qué número podemos contar con estos tres flip-flop JK conectados en serie, ¿vale? En cascada. Muy bien, pues aquí habríamos terminado el tema 6 de biestables. Un saludo.